loco por escuchar a Angie González. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Ay, Angie llegó haciéndonos reír. Buenos días. ¿Cómo está, Buenos días, doctora? buenos días. Hoy llegué medio simpática. Sí, qué bueno, pero qué bueno, qué bueno. Ay, Jesucristo. No, es que en este país hay que tirarse todos los días a la calle con buen humor, porque la verdad es que este país está difícil. Fuerte, pero aquí estamos. Sí, aquí estamos. Seguimos de pie. Esto es así. Vamos a la brega. Bueno, como les prometí la semana pasada, quiero compartir hoy algunas sugerencias, algunas recomendaciones para los padres sobre cómo saber si una literatura sobre sexo para los niños es saludable. Que quiero definir por saludable que tiene un enfoque salubrista, ¿okay? Un enfoque de salud. Todos estamos de acuerdo de que a los niños hay que orientarles, hay que enseñarles, hay que educarles sobre el tema de sexualidad. Y en esta intervención en particular me quiero referir a los niños en edades previas a la pubertad. No voy a hablar de los adolescentes. Voy a enfocarme en los niños en edades previas a la pubertad. Entiéndase, 10, 11, tal vez 12 años hacia abajo. ¿Ok? Porque nosotros tenemos en este momento unos issues bien importantes con respecto a la educación sexual de nuestros niños, y sobre esto yo les estoy insistiendo a todas las personas con las que puedo compartir este tema, que nosotros tenemos que hablar con los niños acerca del tema de la sexualidad de una manera frecuente, abundante, intencional. Usted no puede esperar a que el nene le pregunte y tenga alguna curiosidad y surja la oportunidad, porque lo que pasa es que a nuestros niños les están hablando de sexo desde que tienen 1 añito, 2 añitos. O sea, ya los muñequitos que ven en la televisión, ya los videos que ven, por más que usted le ponga unos parámetros a los equipos electrónicos de sus niños, para que no entre cierto material como quiera, hay un material que está entrando que es muy sutil y que va presentando unas ideas particulares acerca de la sexualidad. Y es importante que usted los vea, que usted los analice y que usted se pregunte si de veras el material que está frente a sus hijos es un material que va por la línea de lo que es una visión de salud. Lo primero que les quiero mencionar, y se los voy a plantear a manera de pregunta, usted pregúntese cuando usted esté frente a un libro de pre-kinder, cuando usted está frente a un libro de 6º grado de cualquiera de sus hijos, ¿este material le resta importancia o ignora los aspectos biológicos de la sexualidad? Esa parte es bien importante. La sexualidad tiene una base biológica fundamental. Y hay veces que uno se encuentra con este material de educación sexual para niños que apenas habla de los factores biológicos. Si no te está hablando de los factores biológicos, ahí tienes la primera banderita roja. Segundo, este material utiliza el término género en lugar de sexo. De veras no habla de sexo y todo el tiempo de lo que habla es de género. Este libro habla mucho utiliza mucho expresiones relacionadas con igualdad, con equidad. Probablemente estás frente a un material que tiene entonces unos compromisos ideológicos más que una visión salubrista. Tercero, este material invita a los niños a explorar sensaciones en su cuerpo mediante la autoestimulación. Recuerden que me estoy enfocando en niños de edades previas a la pubertad. Si usted se da un paseo por algunas publicaciones
de educación sexual para niños, va a encontrar muchas publicaciones que le están invitando a los niños a explorar las sensaciones de su cuerpo, estimulándose ellos mismos para provocarse sensaciones eróticas. 4. Este libro propone que las relaciones entre niños del mismo sexo son normales y saludables. Sí, hay mucha literatura de libros de texto definidos para ser utilizados en entornos académicos, salones de clase, que están proponiéndole a los niños que las relaciones románticas, las relaciones de pareja, son indistintamente aceptables si son entre niños, entre niñas o de niños con niñas. Y eso no corresponde a una visión salubrista. ¿Okay? Me estoy ciñendo a lo que es una visión salubrista. ¿Por qué no corresponde a una visión salubrista? Porque la evidencia en ciencia lo que nos dice a nosotros es que sí hay unos efectos a la salud en los comportamientos homosexuales, lésbicos, etcétera, otras modalidades de la diversidad sexual, que les ponen a mayor riesgo de una diversidad de condiciones de salud física, mental y relacional a las personas que practican diversidad sexual. No estamos hablando de asuntos de derecho. No estamos hablando de asuntos de derecho. La gente podrá tener derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, pero en este momento estamos hablando de niños en edades previas a la pubertad. La edad de consentimiento sexual en Puerto Rico es 16 años. Y enseñar a un niño o a un adulto desde una perspectiva salubrista que las relaciones sexuales entre personas de la diversidad sexual que practican diferentes alternativas de la diversidad sexual son igualmente saludables que las relaciones dentro de un contexto de heterosexualidad fiel y comprometida. Eso es falso. Eso es falso. El mejor entorno de salud para las relaciones sexuales es dentro de una relación heterosexual, fiel, exclusiva, comprometida. Llámele matrimonio, llámele convivencia, usted le puede llamar como usted quiera, pero en la medida en que la gente evita tener multiplicidad de parejas y se mantiene dentro de una relación comprometida y exclusiva en el marco de la heterosexualidad, la ciencia dice que esta gente son los que tienen los mejores indicadores de salud física, mental y relacional. 5, esta literatura propone la idea de familias diversas. Te propone que fulanito tiene un papá y una mamá, pero fulanita tiene 2 papás o 2 mamás. Si eso es así, igualmente, esto no es una literatura que persigue un enfoque salubrista, porque también hay una evidencia científica muy abundante en términos de cómo afecta el proceso de desarrollo psicológico en los niños que viven en hogares con 2 padres o 2 madres. Y, sí. Y sobre eso hay mucha investigación. Si el enfoque no es salubrista, ¿cuál es entonces? Porque la mayoría del material que se publica, que es para este nuevo proceso de educación, tiene los elementos que tú estás describiendo. Son enfoques ideológicos. Son enfoques ideológicos. Persiguen lo que le llamamos la ideología de género. ¿Ok? 6, este material presenta ilustraciones explícitas de cuerpos desnudos y actividades sexuales. Hay material educativo de la sexualidad para niños que tiene fotos explícitas de desnudos y de acoplo sexual. Ups. Eso en mi época le llamaban pornografía. ¿Ok? Y 7, este material propone la exploración de contactos físicos, eróticos o relaciones románticas entre niños de edades previas a la pubertad.
amistad. Mire, cuando usted tiene 8, 10, 12 años, usted no se supone que tenga ni novio, ni novia, ni nada. Usted tiene amigos y tiene amigas. Y explorar en relaciones románticas con contactos físicos que persiguen placeres de estimulación erótica es completamente inapropiado para los niños. Así que llévese esas orejitas, ¿verdad? Y cuando usted tenga a sus hijos enfrentándose a cualquier material educativo que tenga el tema de la sexualidad, revise, léalo, mire las ilustraciones, busque cuál es la dirección que este material persigue, porque sus niños pudieran estar siendo adoctrinados en unas ideologías que atentan contra el mejor desarrollo de la salud física, mental y relacional de sus niños. ¿Ya habrá padres que se han encontrado con material como este? Sí, hace años. De hecho, eso es uno de los temas que Tamoa Vivas, que es uno de los recursos aquí, ha estado compartiendo frecuentemente por los pasados años. Pero ¿es literatura random que hay aquí y no hay allá? ¿O es literatura que está debidamente establecida en el Departamento de Educación? Bueno, lo que pasó fue que en el Departamento de Educación, hace ya un par de cuatrienios, no más de eso, esto lleva de veras mucho tiempo, se pretendió introducir unos libros. Algunos de ellos ni siquiera eran material de educación sexual propiamente, eran material para otras materias académicas. Por ejemplo, la clase de español, yo no me olvido, y de hecho yo lo compré y lo leí, porque, o sea, a mí que no me cuenten chismes, yo voy y lo busco. Había este libro que era un libro de cuentos, y como ya en nuestras escuelas pues no se habla de René Márquez, ni de Abelardo Díaz Alfaro, ni de Manuel Alonso, pues entonces esta persona escribe este libro de cuentos que entonces se introduce como un libro para las escuelas intermedia y superior. El libro se titula Mejor te lo cuento. Y pues tenía una diversidad de cuentos cortos. Y uno de los cuentos era un cuento erótico con una descripción de un acto sexual en un detalle tan impresionante que de veras básicamente era un cuento pornográfico metido ahí dentro de un libro de diversidad de cuentos, sin ilustraciones. Y entonces ahí tú te das cuenta de cómo este enfoque de sexualizar a nuestros niños ha ido penetrando a través de las escuelas públicas, pero también privadas. Hay colegios privados. Y ese libro era para grado elemental. Ese libro era, hasta donde yo recuerdo, ese libro era para grado intermedio. Okay. Sí. Pero como quiera que sea, o sea, el cuento estaba bien fuerte. Sí. El cuento estaba bien fuerte. Tamoa trajo unos libros aquí muy gráficos que lograron, ¿verdad? Los padres hacérselos llegar y Sí. eran fuertes. Sí, libros donde a manera de ilustraciones de animación, de caricatura, ¿no? Pues presentan, por ejemplo, niños estimulando sus genitales y explican cómo es que se hace. O sea, estos son los pasos. Haga esto, ¿no? Le dan la fórmula para que ellos mismos vayan explorando con sus cuerpos. En un sentido, no se conceptúa o se conceptúa maltrato a los niños en esa etapa de sus edades, exponerlos a ese tipo de material y enseñanza. Lo que pasa es que depende entonces de la definición de lo que es pornografía u obscenidad. Y la definición de pornografía ha ido teniendo unas transformaciones culturales. Por ejemplo, en esta en este tema que está de moda, ¿verdad? En estos últimos días, sobre las diferentes exposiciones que han estado teniendo algunas personas, principalmente damas, con el asunto de las turistas y sí, de la manera como exponen su cuerpo y los bailes eróticos que hacen en lugares públicos, etcétera. Pues hace 30 años, eso
eso se arrestaba y se llevaban ante un tribunal y se radicaban cargos por exposiciones deshonestas, y en este momento, pues ya culturalmente nosotros vemos eso como, ok, pues esto es normal. Sí, porque culturalmente lo fuimos normalizando, porque la música urbana nos fue adaptando a eso, porque los videos que nuestros chicos ven relacionados con la música urbana son eso. Y entonces pues ya esta definición, esta respuesta moral de qué es apropiado en el comportamiento de una sociedad con respecto a la sexualidad y la ética sexual en sí misma se ha ido transformando al punto de que ya exactamente no sabemos qué cosa es adecuado y qué cosa no. Yo quisiera en estos minutitos abrir las líneas, Angie, para que padres y madres puedan, y cualquier persona que necesite un consejo de parte de Angie González, psicóloga con nosotros en esta mañana, lo puedas hacer. 787-993-9700, ¿verdad? Abrimos unos minutitos de consejería, y si quieres preguntar y tienes dudas porque parte de este material lo has visto, lo que sea, comunícate con nosotros en esta hora. 787-993-9700. También el mensaje de texto lo puedes hacer a través del WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Hola, en ruta, muy buen día. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, adelante. Hola, sí, mira, es que yo tengo una menor de 10 años y la semana pasada, ¿verdad? Luego de las clases virtuales se puso a ver un muñequito en Netflix que yo creía que eran inofensivos, se llaman Polly Pocket, de las muñequitas pequeñitas que ellas juegan. Y para mi sorpresa salió una escena de una mujer tomboy machuga con otra mujer en una góndola como de Italia. Y yo decía, no puede ser lo que yo estoy viendo, pero se acercaron y se iban a besar y hubo una interrupción de un personaje y después volvieron otra vez al mismo tema y hicieron alusión de que eran dos chicas, porque yo decía, Dios mío, que no digan que son dos chicas para que ella se crea que es un hombre y una fémina. Y ella me miró, y cuando me miró con temor, y yo traté de manejar la situación bien, pero ella me expresó que tenía miedo que eso le pasara a ella, que por qué salía eso en los muñequitos. Pues porque yo le tuve que explicar, ¿verdad?, lo que son las personas homosexuales, etcétera, y quería saber cuál era la manera más correcta de cuando sucedan estas cosas, porque ya le expliqué que en la calle las vamos a ver, en la televisión, en un anuncio. ¿Cuál es la manera más correcta en el caso de una niña de 10 años? Expresarle eso y que ella tenga la confianza, pues, de no temer o de no cogerlo en miedo, porque yo no quiero que coja como pánico, porque la vi como con pánico. Excelente. Mira, gracias por tu pregunta. No tiene que ver con cogerle miedo a nadie, pero oye, interesantemente, cuando ella hace esta expresión, a mí me pasó con una nena en terapia que me hizo exactamente esa misma expresión. Yo vi tal cosa, básicamente fue un contacto entre dos chicas, un contacto afectivo entre dos chicas en una serie de Netflix, y me dijo, yo tengo miedo que eso a mí me pase. O sea, los chicos se están enfrentando a este bombardeo de la diversidad sexual con una sensación de temor, ¿ok? Esa sensación de temor, yo tengo la impresión, y esto es una opinión mía, yo tengo la impresión de que tiene que ver con el vacío de información que ellos tienen. Ellos no saben de qué se trata esto, qué está pasando, espérate, esto está confuso, esto no es lo que yo veo, por ejemplo, en mi casa con papi y mami, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la manera correcta de abordarlo? El respeto es un principio medular. O sea, nosotros respetamos a todos los seres humanos y nosotros no juzgamos a las personas. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero la Biblia nos enseña que nosotros juzgamos todas las cosas. ¿Ok? Eso está en 1 Corintios. Nuestra función es juzgar las cosas.
lo que está pasando en nuestro entorno, las ideologías, las conductas, las leyes. Eso es una función nuestra, eso es nuestra obligación. Nosotros juzgamos las cosas. Yo no juzgo a la gente, yo no sé si la gente se va a ir al cielo o se van a ir al infierno. Ese juicio no está en mi potestad. Pero sí está en mi potestad yo hacer juicio sobre unas cosas, sobre unas conductas, sobre unas culturas, sobre todas las demás situaciones a mi alrededor y enseñárselas a mis niños observando mis valores, reclamando el derecho que yo tengo a enseñar a mis hijos conforme a mis valores. Eso se llama cultura. Todas las culturas hacen eso, enseñan a sus hijos, a sus próximas generaciones, con relación a los valores, a los principios que ellos tienen. Y nosotros venimos obligados a proteger, a cuidar nuestra cultura judeocristiana. ¿Ok? Así que usted... ¿Cómo ella la puede abordar como mamá sin que la afecte? Usted abórdele primero desde una perspectiva de respeto a todos los seres humanos. Segundo, hable sin tapujos acerca de la sexualidad. La sexualidad tiene un componente primordial biológico, por eso es que la sexualidad es entre un hombre y una mujer, porque las otras combinaciones no producen seres vivos. Y además del aspecto biológico, la sexualidad tiene un componente de complementariedad entre los seres humanos. Y usted tiene que llevar a sus niños equipados a la calle. Cuando usted sabe que hace frío, usted no saca a sus hijos en pantalones cortos y camisilla, ¿verdad? Cuando hace frío, tú le pones el abriguito y le pusiste el pantalón largo, tú te llevas a tu hijo equipado para la calle. Miren, allá afuera en la calle hay un bombardeo de ideologías que quieren corromper nuestros valores, nuestra cultura y la salud física, mental y relacional de nuestros niños. Equípelos, no los tire a la calle, y cuando digo no los tire a la calle, cada vez que usted le prende el televisor, cada vez que usted le da un teléfono, cada vez que usted le da una tablet, usted lo está tirando a la calle. Doctora, no hay un hilito bien fino entre el intento de juzgar la cosa y la persona, que nos podamos resbalar y caer en el juicio contra... No, yo pienso que yo puedo hablar de las conductas sin necesariamente hablar de las personas. Yo creo que esta conducta está mal, y están mal por estas razones, y están mal porque conllevan estas otras consecuencias. Pero fulano lo hace. Bueno, eso es asunto de fulano. Y tratar de normalizarlo sin aprobarlo. ¿Habrá una forma? O sea, vamos a seguir viendo estas cosas en la calle. Lo que pasa es que lo que es normal no necesariamente es lo que yo apruebo. Por ejemplo, beber alcohol es normal. O sea, la gente bebe alcohol, yo no lo apruebo, yo no lo bebo, yo no lo compro en mi casa yo no lo permito, pero yo no puedo negar que beber alcohol, Puerto Rico es una cultura de alcohol. Beber alcohol es normal, a mí no me espanta ir a una farmacia y ver que venden alcohol, ir a un supermercado y ver que hay alcohol, ir al garaje de gasolina y ver que hay alcohol. A mí no me espanta ver un borracho y no me espanta ver en una fiesta que todo el mundo bebe. Es normal, pero una cosa es que sea normal y que yo entienda que dentro de mi sociedad, dentro de mi cultura es normal. Y otra cosa es yo decir, si yo estoy de acuerdo con eso, no hay ningún problema, yo lo acepto. No, es normal, pero yo no lo acepto. Y no lo acepto por un principio salubrista. El alcohol es nuestro primer problema en el área de sustancias. No es el cigarrillo, no es la marihuana, el alcohol es nuestro problema más grave en el área de sustancias. Doctora, ¿y deberíamos nosotros hablarle primero a los hijos antes de que ellos vean y pregunten? Deberíamos ir haciendo el camino, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que una cosa es cuando tus hijos preguntan, y otra cosa es cuando tus hijos se enteran. Yo creo que nosotros debemos amanecerle a este asunto. ¿Qué edad es recomendable para ese tema como tal? Pues mira, es recomendable desde que tienen 2 y 3 años. ¿Oh, sí? Sí. Ok. Sí. Los problemas de la construcción de la identidad sexual pudieran ser tan prematuros como eso, como 3 añitos. ¿Okay?
Y definitivamente nuestros niños ya a los 2 y 3 años se exponen a una cantidad de material, desde un televisor, desde una tablet, que nosotros tenemos que empezar a hablarles de esto. La oyente habló de unos muñequitos que son para niños bien pequeños. Entonces, cuando usted mira los Polly Pockets y mira los Teen Titans y mira todo este montón de muñequitos que aparecen en todos estos canales, que son canales dedicados a material para niños, ¿ok? Incluso los tradicionales que eran, por ejemplo, los canales de Disney para niños, ya están muy, muy, muy saturados de todo este material ideológico que impulsa a nuestros niños a explorar con unas conductas sexuales que no son saludables o que no son adecuadas para su edad. Así que el que da adelante da 2 veces. Usted tiene que empezar a hablar con sus niños de los temas de la sexualidad bien temprano, obviamente dentro de lo que es apropiado para cada edad. No quiero ser impropio con la pregunta, pero voy a ser sincero. Cuando uno ve, o sea, yo le puedo decir a mis hijos, mira, tomar alcohol es malo, mira a ese hombre borracho cómo está, en qué estado está, ¿te das cuenta? Ok. Las drogas son malas, mira a este hombre en esa luz pidiendo dinero en el estado en el que está. Pero yo veo a veces escenas de familias que se ve que están compuestas por 2 mujeres con 2 o 3 muchachitos muy felices. Tú ves una escena de repente de esa forma, ¿ok? Y ves también una escena de 2 chicas o 2 chicos que aparentan de estar muy felices, ¿no? Entonces, puede ser bien confuso para los jovencitos, ¿no? O sea, es decir, habría que decirle, tú los ves así, pero no es como luce. Me estoy explicando, ¿no? O sea, porque hay unas situaciones que a simple vista te das cuenta de que tienen un mal resultado, pero hay otra tiene que ver con propaganda. ¿Cuál es la imagen que tú quieres presentar? Por ejemplo, cuando lo que son las redes sociales, y las redes sociales es uno de los espacios en donde nosotros más nos exponemos al mundo de la fantasía. Míralo de esta manera. Usted se toma un selfie con su pareja, con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa, y lo sube a las redes cuando están de vacaciones, cuando están en la playa, cuando están sonreídos, cuando se vistieron bien lindos para salir, o sea, en el mejor de los momentos. Usted se tomó una foto, quedaron bien bonitos y la subió a las redes. Pero usted no se toma una foto con su pareja cuando están peleando y la sube a las redes. Cuando están enchismados, claro, y la sube a las redes. Cuando están en esos días que no se hablan y la sube a las redes. Entonces, el mensaje que nosotros estamos publicando es un mensaje que falta a la realidad desde la perspectiva de que solamente estamos publicando los momentos agradables y no estamos publicando los momentos desagradables. Yo no estoy diciendo que usted se ponga a subir fotos de cuando pelea con su marido, ¿ok? Lo que estoy queriendo decir, eso es privado allá. Si usted se enchisma con su mujer, pues no lo ponga. Todo es como se ve. No lo ponga en las redes. Lo que estoy queriendo decir es, oye, que no todo es como uno lo ve en los medios. Y entonces, si a eso tú le añades el efecto intencional de la propaganda, ¿cuál es el mensaje que yo quiero vender? Si yo quiero vender qué sé yo, un cigarrillo, pues yo no voy a poner una imagen de una persona con enfisema pulmonar. Claro. Sí. Yo voy a poner una imagen de una persona muy sexy, muy elegante, muy atractiva, con los ojos de todos los demás encima. Y esa es la idea que yo voy a crear. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo a los padres, y los padres tienen que convertirse en investigadores naturales, tienen que meterse por la internet, tienen que entrar en aquellas páginas en donde puedan encontrar investigación y donde puedan encontrar estadísticas. Que si hay una persona que puede beber toda su vida y no convertirse en un alcohólico, claro. Que hay una persona que fumó por muchos años y nunca tuvo cáncer de pulmón, claro que sí. Que hay una pareja del mismo sexo que llevan 30 años juntos y son felices, por supuesto. Pero no estamos hablando de casos excepcionales, estamos hablando de cuál es la probabilidad. Bien. Si la probabilidad de que tú tengas tal o cual conducta es que tu salud general va a entrar en detrimento, pues no la haga.
no la explores. Angie, pero se añade también, y yo sé que tú estás de acuerdo, por supuesto, ¿verdad? Pero como nos está escuchando tanta gente, el elemento nuestro del diseño de Dios, hombre-mujer, porque yo no le enseñaría a mis nietos que una relación del mismo sexo no está bien porque no va a encontrar felicidad ahí. Yo le enseñaría el elemento principal que no va en la línea de el diseño de Dios, que es un hombre junto a una mujer. Y que esa unión perfecta de sexos opuestos, esa, ¿verdad? Es el fullness, es la relación completa para que él como hombre disfrute de ese diseño de Dios a su máxima expresión y por ende ella también, porque hay una complementariedad de los sexos extraordinaria. Y este elemento ya espiritual y de fe no lo puedo sacar de ahí porque me puedo encontrar exactamente con lo último que dijiste. Me puedo encontrar con una pareja del mismo sexo que ha sido feliz toda la vida. Sí. O sea, que no es la felicidad el objetivo final. Sí, No puede ser. Exacto. Lo que pasa es que tú tienes que entonces definir cuáles van a ser tus argumentos cuando tú los vas a presentar a tus hijos. Y yo siempre le recomiendo a la gente, busca argumentos objetivos, no argumentos subjetivos. La felicidad es muy subjetiva. Precisamente. La felicidad es muy, muy subjetiva. Cuando tú tienes un paciente esquizofrénico que deambula y el país es su hogar y quiere dormir en el banco de la plaza y quiere caminar sin rumbo y tú tratas de coger a esa persona, entonces tú dices, ay bendito, mira durmiendo ahí, pobrecito, y lleva un mes que no se baña, ay déjame meterlo en un hogar y vamos a bañarlo y vamos a afeitarlo y vamos a que duerma en una cama. Y lo encerraste y ese paciente se desespera y te dice, yo no quiero estar aquí, yo lo que quiero es estar andando por ahí porque esa es mi felicidad. Ok, pues desde una mirada puramente subjetiva de lo que esa persona entiende desde su patología, que esa es su felicidad, pues yo tengo que respetar que, ok, esa es tu felicidad, pero realmente desde una mirada salubrista, objetiva, ¿eso es lo mejor para ti? Yo te debo dejar deambulando, yo te debo dejar dormir a la intemperie, que te llueva encima, que no tengas un sitio cómodo donde dormir, que no tengas comida, que te pueda atropellar un carro, que alguien te pueda hacer daño, golpearte. Eso es lo correcto. O yo debo ir trabajando poco a poco con ese ser humano para buscar una manera de ponerlo en una situación más protegida, más salubre. Y entonces irlo moviendo poco a poco a que él pueda integrar su concepto de felicidad con el concepto de su salud y su bienestar. ¿Ok? Así que, mire, no le venda a sus hijos ideas de que no, porque si te metes en una relación con una persona de tu mismo sexo no vas a ser feliz. Mira que yo no sé si va a ser feliz o no, pero ese no es el issue. Ese no es el issue. ¿Ok? El reto es grande porque no todos los padres tenemos todas las herramientas para comunicar las ideas, ¿verdad? Como Dios manda. Claro. Me explico, o sea... Claro, pero los padres tienen la responsabilidad de educarse. Y aquí voy a hacer un comentario que he hecho antes. Muchas iglesias tienen las iniciativas de crear estos espacios de talleres. Escuelas, colegios, tienen las iniciativas de crear estos espacios de educación para los padres. ¿Y sabes qué? Hay una buena cantidad de padres que no asisten. No le dan importancia a esto. No apoyan esas iniciativas de los grupos comunitarios, sus iglesias, sus escuelas, que les ponen de frente estas oportunidades. Angie, el tiempo nos corre. Qué interesante. Millón de gracias siempre por estar con nosotros. La gente Claro que quiere consejería con Angie González. Mira, nos pueden conseguir dejándonos un mensajito de texto en el 787-613-5908. 613-5908. Estamos en Bayamón, en la Avenida Los Millones, y también allí en la Iglesia Catacumba 2, los domingos a las 10 de la mañana presencial. Gracias, Angie. Buen día. Claro. Bueno, a las 10 de la mañana con nosotros.